Un poco recapitulando, en el audio anterior vimos los testimonios antiguos, los más próximos a la redacción, al propio evangelista, y de él habla el primero en orden cronológico, es San Ireneo de León, también el canon de Muratori, y ha habido citas de Tertuliano, de Clemente de Alejandría, de Orígenes, y luego ahora habría que agregar una fuente importante que es la del gran historiador que hemos tratado en otros audios. Me refiero a Eusebio de Cesarea, el que recopiló todas las antiguas tradiciones y que escribió así su historia eclesiástica, la historia de la Iglesia. Dice, en cuanto a Lucas, antioqueño de origen y médico de profesión, vemos que siempre coinciden las afirmaciones, fue durante mucho tiempo estuvo asociado a Pablo y vivió más con él que con otros apóstoles. Y es de ellos que nosotros aprendemos la terapia de las almas. Está jugando un poco con los términos porque dice que es médico, es decir, médico la terapia de los cuerpos, pero como evangelista la terapia de las almas. Como dejó prueba, dice, en los dos libros inspirados por Dios. Se refiere, por supuesto, al Evangelio y a los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio del que él da testimonio fue compuesto luego que las tradiciones de aquellos habían sido ya dadas, y como él mismo lo dice, ¿no? Es decir, que habían sido dadas por aquellos que habían sido testigos vivientes de la predicación del Señor y también ministros de la palabra. Y ahí afirma, dice Eusebio, refiriéndose a San Lucas, que él los ha seguido desde el comienzo, es decir, que ha ido a indagar a los orígenes. Y los Hechos de los Apóstoles ya no es aquello que él ha escuchado, sino que es el testimonio de lo que han visto sus ojos, lo que él vivió. Bien. Ahora, ¿qué significa este Evangelio? Ante todo, el Evangelio de San Lucas, así como el de San Mateo, está dirigido a los hebreos, a los judíos, se dirige en judío. Este es la antigua catequesis para los griegos. Los libros se dirigían a una comunidad de origen mayoritariamente pagano. Y Teófilo, porque recordemos que el destinatario es Teófilo, se lo dedica a Teófilo, es de cultura griega. Pero de aquí que es imposible precisar dónde realmente Lucas ha escrito el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles y dónde vivía Teófilo. En lo que respecta a la fecha de redacción, se pueden hacer algunas conjeturas, yo diría con bastante precisión, porque el Evangelio, por empezar, es manifiestamente anterior a los Hechos. Pero los Hechos se detienen, el relato de los Hechos, ante la primera, cuando lo ponen preso a Pablo en Roma, el primero cautiverio de Pablo en Roma. Y eso ocurrió en el año 62, eso se sabe. Entonces, y él no habla de la muerte, ahí se detiene, por lo tanto tiene que ser antes de la muerte y después del año 62. Y Lucas utiliza sin duda, bastante probablemente, el Evangelio de San Marcos, o más bien una fuente quizás anterior común, y refleja la vida de una comunidad que ya está desarrollada y que se podría por eso, digamos, retardar la fecha de composición hasta los años 70, 80 máximo. La discusión para los expertos sigue abierta, pero sin embargo
no hay realmente argumentos que prueben que la fecha sea más tarde que la redacción final, es decir, el comienzo de los años 60, porque por eso mismo, lo que decía antes, ¿no? Si se detiene el 62, que es ahí donde el cautiverio, y después no dicen más nada, evidentemente ahí, si no lo hubiera agregado, es decir, que los hechos deberían aproximarse la redacción a la muerte de Pablo en el año 67. Además, no hay que olvidar que Lucas cristalizó, se podría decir, una catequesis oral. Siempre, ¿no? El primero fue la tradición oral. Entonces, una catequesis oral que ya estaba bien fija en modo de transmisión y que era netamente anterior a la redacción final. Ahora, la afinidad de los 3 evangelios sinópticos, estamos hablando de Mateo, de Marcos y de Lucas, se explica más fácilmente así que por una fuente escrita común. Más bien son distintas tradiciones, pero ya fijas, y claro, no podían cambiar mucho, lo esencial siempre es lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo. En su prólogo, como hemos visto, San Lucas afirma haber compuesto su obra sobre la base de documentos para dar un relato preciso, ordenado, más bien, así lo dice. Y la evidencia de este orden no está, digamos, sobre todo en el aspecto cronológico del tiempo, sino que está respondiendo a un diseño, yo diría, teológico. La fuente principal de San Lucas parece ser una catequesis primitiva, oral, escrita, que era común tanto a Pablo como a él, ¿no? Lucas respeta sus fuentes, pero mejora su estilo. Y eso lo vemos porque con Marcos, que probablemente tenga la misma fuente, cuando hacemos comparaciones, vemos que él hace ciertos retoques, digamos, Marcos es muy descarnado, casi va a lo esencial, sucinto. En cambio, San Lucas nos sitúa mejor en el ambiente diríamos, también afectivo, o de los sentimientos. Hay pequeños retoques, ¿no?, que dan a su evangelio una atmósfera de sfumato, ¿no?, una sfumatura. Por ejemplo, muestra más los rasgos emocionales de Jesús. Si comparamos, por ejemplo, algunos, la sanación, la curación de los leprosos en Marcos, que está en el primer capítulo, Marcos 1, versículos 41-43, con Lucas, capítulo 5, de los versículos 13 al 14. Por ejemplo, vamos a un caso más típico, la escena de Getsemaní. En la escena de Getsemaní Jesús no cae, no se tumba, digamos, no se desploma, para decir así, sino que se arrodilla en Lucas. Y además viene un ángel a consolarlo. Eso es típico de Lucas. Lucas, por otro lado, excusa a los discípulos que dice que se han dormido por la tristeza. Lucas también hace la cronología más imprecisa. El tema de la cronología dice alrededor de, por ejemplo, ¿no? No siempre, porque a veces da datos muy precisos, como cuando fue el nacimiento, el censo, quién estaba, de quién era el emperador, quién era el gobernador de la Palestina, etc., ¿no? Y además es pero eso sí, mucho más riguroso en ciertas expresiones. Por ejemplo, Herodes no es el rey Herodes, es el tetrarca, que así era,
el mar de Galilea no es tal, sino que es el lago, etc. Así que se ve en él la mano de una mente científica que quiso evitar dar informaciones erróneas. Nos muestra, como tema fundamental de Lucas, un rostro particular de Cristo. Contempla la vida de Cristo ante todo a la luz de la resurrección que ya ocurrió. Y lo exalta a Jesús como el Cristo, como el Señor. Su misión es la de Salvador de las naciones, no solo de Israel, de todas las naciones. Es además un modelo para toda la humanidad. Desde las primeras escenas del Evangelio, Jesús es llamado como Hijo de David, Hijo de Dios, Salvador, Cristo Señor. Los primeros capítulos estamos hablando, el 1 y el 2. Y para presentar el rostro del Mesías judío, lo hace y lo presenta a este Mesías judío en un mundo helénico, donde la sensibilidad propia de Lucas hace resaltar, sobre todo, pone en relieve el amor de Jesús por los pobres, por los pequeños, su ternura, su mansedumbre, su perdón, su delicadez, su humildad y esa necesaria pobreza para entrar en el reino de Dios. Todos estos son rasgos inseparables de la misericordia, que están subrayados, a tal punto que Dante lo llama Lucas, refiriéndose el gran Dante Alighieri, le dice: escriba mansuetudinis Christi, escriba mansuetudinis Christi, es decir, el escriba o el escritor de la mansedumbre de Cristo. Y aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.